en mi canal de YouTube. Lo que voy a hacer ahora es hablar por los siguientes 45 minutos única y exclusivamente a un tema súper importante referente a pensiones alimenticias. Solo vamos a hablar de pensiones alimenticias y voy a ser lo más clara posible. Quiero responder todas sus dudas. Va a estar abierto el chat tanto en YouTube como en TikTok. Estoy tratando de llegar a la mayor cantidad de personas para que tengan acceso a esta información, para que tengan de primera mano acceso a temas tan necesarios como es el tener conocimientos legales, por lo menos en los temas más comunes, ¿sí? Como son pensiones alimenticias, con el afán de que la cultura del conocimiento siempre nos llegue y de esta manera, pues, sepamos también qué exigir a los profesionales del derecho. Si me buscas en YouTube, recuerda que puedes suscribirte. Voy a empezar a subir información importante y me puedes buscar como abogada Roxana Ceballos. Ayúdame con los corazones en TikTok para que de esta manera lleguemos a más personas. Así voy a poder responder y resolver todas sus dudas, pero aquí vamos a hablar de pensiones alimenticias y específicamente y más cuando nuestros hijos ya están reconocidos. Vamos a tener temas semanales, vamos a ir organizando ya un cronograma de estos temas para que podamos conversar y para que ustedes tengan más conocimiento. Sí, recuerden, pueden ir directo también a mi canal de YouTube, abogada Roxana Ceballos. A ver, entonces, vamos a hablar del tema de pensiones alimenticias. Me parece súper importante que sepamos qué son, para qué sirven, cuándo se paga, cuándo se empieza a pagar, cuándo se puede poner, cuándo se debe poner, y toda la información para que ustedes sepan, ¿sí? Ayúdenme con los corazones. Mientras más personas lleguen y se conecten, más personas pueden tener esta información. Encuéntrenme también en YouTube, pasen la voz, compartan el en vivo, compartan también el canal de YouTube, abogada Roxana Ceballos, te puedes suscribir. Vamos a hacer que esto crezca. La intención de crear estos momentos es que tengamos, no voy a responder, eso sí, en el día de hoy, los días viernes que vamos a hacer esto, no voy a responder temas en específico, sino lo que vamos a hacer es hablar de temas en general. Y mientras voy desarrollando el tema como una clase, vamos a responder las dudas, ¿sí? Ayúdenme con los corazoncitos en la pantalla, de esta manera voy a llegar a más personas y para que ya sepan que todos los días viernes vamos a hablar de temas en específicos y que vamos a pasar esto no solamente por TikTok, sino también por YouTube. Sí, estamos en directo en estas dos plataformas. Pueden conectarse y me pueden ver también desde mi canal de YouTube. Listo, vamos a empezar. Les agradezco mucho por darse el tiempo, por estar aquí, porque sé que es importante y les interesa el tema y porque nunca sabemos cuándo vamos a tener un pariente o vamos a conocer a alguien que va a necesitar esta información y ustedes, a pesar de tal vez no tener el título de abogados, aunque a mí me siguen muchísimos colegas, van a poder dar esta información y ya les van a poder decir qué es lo que tienen que hacer en el caso de tener este problema con respecto a pensiones alimenticias. Si ustedes quieren saber en qué ley se encuentra establecido el tema de pensiones alimenticias, esto está en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, ¿sí? Ahí vamos a encontrar este primer tema, que es el tema de los alimentos, ¿ya? Esta es la ley que rige y que va a regular este tema establecido, ¿sí? ¿Qué se supone que cubre los alimentos? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de prestar de presentar una demanda de alimentos, quiero que sepan que lo que vamos a hacer es asegurar que nuestros hijos tengan alimentación nutritiva, salud integral, educación, cuidado, vestuario, vivienda segura, transporte, cultura, recreación, entretenimiento. Eso es lo que va a cubrir el tema del pago de una pensión alimenticia y a esto vamos a aumentar también los temas de rehabilitación
y ayudas técnicas en el caso de que el niño, niña o adolescente así lo requieran, ¿sí? ¿Qué pasa con el derecho de alimentos? Que es una pregunta bastante común, porque dicen, por darles un ejemplo, para que me entiendan con un poquito de mayor claridad. Lo que pasa es que yo tengo un proceso coactivo, le debo a una institución pública y esta institución pública me acaba de embargar la cuenta y el dinero que tengo por pensiones alimenticias. Esto es totalmente ilegal. Sí, quiero que sepan que esto es ilegal. Voy a quitar esto ya que nuestra ley lo que hace es determinar que las pensiones alimenticias tienen ciertas características específicas, ¿sí? Estas son intransferibles, es decir, yo no puedo transferirle mi derecho a percibir alimentos a mi primo, no, es mío, es personal, ¿ya? Es irrenunciable, por favor pónganme mucha atención, porque no es cuestión de que papá o mamá cogen y llegan a un acuerdo mutuo en el que dice que el niño ya no va a percibir alimentos. No, este derecho es irrenunciable, ¿ya? También es imprescriptible, no prescribe. Eso dice claramente nuestra ley. Entonces, ¿qué pasa con el papá o la mamá irresponsable? Porque las cosas como son, ya saben, ustedes me conocen, quienes son mis seguidores de bastante tiempo, saben que yo digo las cosas tal cual son. ¿Qué pasa con papá o mamá irresponsable? Y este papá y mamá esperan que el niño o la niña llegue a la adolescencia y luego llegue ya a la adultez y cumplen 18, 19, 25 años, dicen, ya no pago porque me liberé, ya es grande, ya se casó, se hizo de familia, se hizo de hogar, ya tiene hijos, lo que sea. No prescribe el derecho de alimentos y estás en todo el derecho de cobrarlos. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que en el caso de que tu hijo o hija ya haya cumplido la mayoría de edad, está obligado a tener su propio abogado. Mientras que antes de llegar a los 18 años, era mamá o papá el representante, dependiendo, porque recuerden que los alimentos no únicamente se ponen a la mamá, sino también se presenta a los papás. También se ponen los juicios de alimentos a las mamás. Les recuerdo, hago un paréntesis, estamos también en YouTube. Puedes buscarme como abogada Roxana Ceballos, porque también voy a empezar a hacer las transmisiones en vivo por este medio. La idea es llegar a más gente y que más gente tenga acceso a esta información, ¿sí? Y estos alimentos no se pueden embargar, ¿ya? El dinero que se cancela por pensiones alimenticias no puede ser embargado, ¿ya? Y tampoco por ningún motivo, es otra característica del derecho de alimentos, vamos a poder solicitar un reembolso de lo pagado, ¿ya? Es decir, lo que pasa es que a mí me pusieron el juicio de alimentos, pero yo antes ya le vine pagando 1,000 mensuales y a mí me salió la pensión en 200 y quiero que me devuelva. No hay devolución de lo pagado. En juicio de alimentos no hay devolución de lo pagado, ¿sí? ¿Quiénes van o tienen el derecho para solicitar que se cancelen estas pensiones alimenticias? ¿Sí? ¿Quiénes son los titulares o quiénes tienen el derecho de reclamo? Para ponerlo más fácil. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente, sí, que tengan, ¿y cuándo son emancipados voluntariamente? Cuando han demostrado, esto se hace una solicitud ante el juez y han solicitado la emancipación porque ya tienen trabajo o cuentan con ingresos fijos, ¿sí? Los adultos o adultas de hasta 21 años, que van a demostrar siempre que se encuentran cursando estudios, cursos, de cualquier nivel educativo, no importa, ¿sí? Y que por dedicarse a esto se les dificulte la posibilidad de llegar a tener un trabajo, ¿ya? Y las personas de cualquier edad, ¿sí? De cualquier edad, pero que sufran o que padezcan algún tipo de discapacidad física, puede ser física o mental, ¿sí? Que lo que hace es impedir que por sus mismos medios pueda hacer actividades para su propia subsistencia. ¿Sí? Entonces estamos súper claros, les estoy explicando súper bien. Lo que quiero es que sepan quiénes pueden reclamar alimentos, hasta qué edad, qué características tiene este derecho. No quiero escuchar ni leer que me digan que dejaron que les embarguen un dinero o una cuenta donde les están depositando el dinero de pensiones alimenticias, porque no es viable. Ahora bien, la siguiente
súper interesante y pónganme muchísima atención porque también es importante que lo sepan. ¿Quiénes están obligados a pagar los alimentos? ¿Quiénes son los obligados? Quienes ya, por más que no quieran, están obligados. Siempre van a ser los padres. Padre o madre primero obligado, siempre. Entonces, ¿a quién vamos a intentar demandar? Como que en primera instancia siempre a papá o a mamá, ¿sí? Aún en los casos en los que se haya limitado, suspendido o privado la patria potestad. No se emancipan cuando tienen hijos. ¿Ya? Si limitamos, suspendimos o privamos patria potestad, eso no quiere decir que el papá o la mamá van a dejar de pagar alimentos. No funciona de esa manera. Los papás siguen obligados a pagar alimentos. Es que mi hijo se fue con novia y se fue, hizo un hogar y tiene 19 años. Mientras esté estudiando, señora, usted tiene que seguir pagando las pensiones alimenticias. Tiene que seguir pagando. En caso de ausencia, impedimento, en caso de insuficiencia de recursos, discapacidad del obligado principal que le estoy explicando, que es papá o mamá, ¿sí? Y que se demuestre. ¿Cómo vamos a demostrar? Siempre necesitamos tener prueba. Ya vamos a hablar en otro momento de cuál va a ser la prueba pertinente para cada caso, pero nosotros demostramos, por ejemplo, la incapacidad de pago del padre o la ausencia, el papá se fue, no existe, no sabemos dónde está, y yo necesito que mi hijo tenga alimentos porque no vive del aire, porque los niños no ayunan, porque los niños necesitan vestirse, necesitan atenderse, necesitan estudiar, necesitan tener atención médica, etcétera, 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 ¿sí? La autoridad competente, es decir, el juez, ordenará, esto también anótenlo, que sea pagada estos alimentos de manera completa o de manera parcial o que se complemente este pago de pensiones alimenticias a los siguientes obligados subsidiarios en este orden, ¿sí? Entonces, pónganme atención en qué orden ustedes pueden solicitar a los otros obligados el pago de las pensiones alimenticias. Y vamos a pedir primero a los abuelos. Primero a los abuelos. Segundo, los hermanos o hermanas que hayan cumplido más de 21 años, ¿sí? Los tíos, ¿ya? Los tíos. Y en este orden, el juez lo que va a hacer es ordenar que se cancelen los alimentos. Entonces, en el caso de que me digan lo que pasa es que hay que pagar $200, le demandaron a los abuelos demuestran que no pueden pagar $200, solo pueden pagar 50, seguimos en el siguiente orden hasta completar el monto de la pensión de alimentos porque es un derecho de nuestros hijos, ¿sí? Es un derecho de los niños, es un derecho de las niñas el percibir estos alimentos. Entonces es importante que sepamos en qué casos podemos solicitar el pago a los obligados subsidiarios, y esto se lo tiene que hacer por medio de un petitorio al señor juez o a la señora jueza, ¿sí? Y estos parientes, porque claro, ya subí información con respecto a esto y lo primero que me empezaron a decir en los videos y en los comentarios era, pero uno, ¿por qué tiene que hacerse responsable de la irresponsabilidad, por ejemplo, de mi hermano, de mi cuñado, de mi hijo, si la responsabilidad es de él? En este caso, lo que pueden hacer los parientes que se consideran perjudicados o que sienten que fueron perjudicados, ¿sí?, es solicitar que el pago mediante un proceso de repetición sea devuelto. A ver, Juanito, yo soy tu mamá, sí, te amo y cuentas conmigo para siempre, pero a mí me están cobrando la pensión de alimentos de tu hijo. Entonces, se podría hacer, ¿sí? O el hermano, por ejemplo, o el tío al que le estaban cobrando, sí puede solicitar mediante un proceso de repetición que se devuelva lo pagado, porque yo creo que voy a dar pagando deuda ajena. Porque yo no le mandé a que tenga niños o niñas, no, hijos, hijas. Entonces aquí sí, un llamado a la responsabilidad, pero tienen que hacerse responsables. Así como hay papás que les encanta y que dicen y que me han dicho a mí que prefieren estar presos antes que pagar alimentos o que prefieren estar presos porque no pagan arriendo, no pagan comida, no pagan nada. Claro, hace unos minutos, hace como media hora hubo ya otra masacre en la cárcel del Inca, que es donde generalmente van los papás detenidos por pensiones alimenticias, ¿sí? Entonces, más bien, eviten ese tipo de problemas, sí, evítense.
A ver, voy a leerles las preguntas. Voy a hacer ahorita un break de preguntas y respuestas. Doctora, ¿qué pasa si la madre abandona a la hija donde los abuelos maternos, el padre ve por la hija, pero la madre amenaza con cárcel siempre? ¿Y por qué le amenaza con cárcel? ¿Qué delito está cometiendo el padre si la que abandonó es él? Más bien, aquí la pregunta es, ¿por qué el padre no ha hecho absolutamente nada por la tenencia de esas niñas o de esos hijos? Si el padre también puede coger, ir, llevarles, ¿sí? Y si es que fueron abandonados por la madre y están con la abuelita, recordemos que el primer llamado a la tenencia es el padre, el otro progenitor. Entonces, ¿por qué están así? Cuando el niño o adolescente tiene discapacidad y cumpla 18 años, ¿puede seguir dando la pensión? El niño de 18 puede seguir dando la pensión. La pregunta creo que está mal formulada, ¿ya? No estamos hablando de ADN, estamos hablando únicamente de pensiones alimenticias, por favor, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con estos jóvenes, estos adolescentes, estos niños o niñas, ¿sí? Que se encuentran con algún tipo de discapacidad mental o una discapacidad física que les impida hacer presentar la demanda de alimentos? Entonces, ¿quiénes pueden hacerlo por sí mismas? Por sí mismas. ¿Quiénes pueden ir solitos y presentarse una demanda? Así, ir solitos, presentar la demanda. La madre o el padre cuyo bajo cuidado, escuchen esto, cuyo bajo cuidado se encuentre el hijo o hija, o a falta de ellos, la persona que lo ejerza, ¿sí? La representación legal o quien esté a cargo de su cuidado. Hay que tener mucho cuidado con lo que dice también la ley y ser poner mucha atención, ¿sí? Estar siempre atentos a lo que dice la ley. Ayúdenme con los corazoncitos en la pantalla, que así digo a más personas para que puedan estar el resto de la charla aquí y podamos conversar y yo les puedo ayudar con toda esta información que tal vez estaban necesitando y aquí estoy yo para dársela, ¿sí? Listo. Entonces, ¿quiénes pueden presentar la demanda de alimentos? Ya les expliqué, padre o madre, persona cuyo ejerza el cuidado. ¿Qué pasa con los casos donde viene y dice la abuelita materna, por poner un ejemplo, que ella es, como en el caso de la pregunta anterior, el papá no ha hecho nada sabiendo que los hijos han sido abandonados por la madre y que están bajo el cuidado de la abuelita, ¿no es cierto? Esa abuelita demuestra que la niña se fue y puede demandar al padre porque el padre no hizo nada, porque el padre no fue y reclamó la tenencia de las niñas. Entonces, esa abuelita que está realmente a cargo de los hijos o de las hijas, ¿sí? De sus nietos o nietas, puede presentar la demanda de alimentos en contra del padre. ¿Ya? Entonces, si se fue y abandonó a sus hijos, papá o mamá, o sea, pero no vive con ninguno de los dos, viven con la abuela materna o con la abuela paterna o con la tía, ¿ya? Se demuestra que eso está pasando, se oficia oficina técnica efectivamente va a determinar que los niños no están con el padre porque el padre no hizo nada para que los niños o las niñas vivan con él y que están bajo el cuidado y protección de la madre. Primero, le van a dar tenencia no completa y no permanente, sino le van a dar un tipo de tenencia momentánea, temporal a la abuela, ¿sí? Y va a exigir que se paguen los alimentos, porque, a ver, la señora se fue, el papá se quedó, pero el papá no hace nada, el papá no demanda tenencia, el papá no hace nada en Junta Cantonal de Protección de Derechos. Viven con la abuela. ¿Quién tiene que reclamar alimentos? La abuela, porque la abuela es la que paga, la abuela es la que da, la abuela es la que está pasando los alimentos, la que les da el desayuno, almuerzo, merienda, les lleva al médico, les lleva al hospital, les hace atender, les compra ropa, ¿sí? Sí, van a venir papás y me van a decir, no, doctora, porque yo soy el que doy. Pero tú, ¿dónde estás dando? Estás dando en la cuenta de la mamá que no está. Espero me esté haciendo entender, ¿sí? Y si no me preguntan, ya saben que yo les respondo. Y ¿y quiénes más pueden demandar alimentos? Les comento esto, que pueden demandar alimentos las y los adolescentes que ya hayan cumplido y que sean mayores a 15 años, ¿sí? Para presentar la demanda les voy a dar otro tip, aunque a mí no me conviene, pero yo considero que ustedes deben siempre estar acompañados de un profesional del derecho. Y es que no se requiere tener abogado, pero en el momento de la audiencia vas a necesitarlo y te van a dar un abogado de oficio, pero ya depende de lo que ustedes o cómo ustedes quieran manejar
sus procesos, ¿sí? Entonces es sumamente importante que también sepan que mayores de 15 ya pueden presentar la demanda, ¿ya? Y en el caso de que obviamente ya llegan al proceso, el juez se da cuenta de que es un tema súper complejo, no va a poder hacerse la representación por sus propios y personales derechos, pues va a pedir la asistencia de un abogado público y va a poner en consideración, ¿sí?, que se contrate a un abogado particular para que ejerza este derecho a la defensa, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esos casos en los que dicen, abogada, lo que pasa es que imagínese lo que me pasó y la verdad es que no lo puedo entender? Vivo con mi esposa y viviendo juntos me puso la demanda de alimentos. ¿Ustedes creen que eso está bien o que eso está mal? ¿Ustedes creen que, no, yo no voy a decir si está bien o está mal, pero creen que es legal o que es ilegal que viviendo en el mismo techo, en la misma cama, bajo la misma sábana, se ponga el juicio de alimentos? ¿Ya? En todo caso, les voy a contar que eso es completamente legal y se llama procedencia del derecho sin separación. Es decir, pueden estar conviviendo en la misma casa, bajo el mismo techo, bajo las mismas sábanas, que la mamá o el adolescente puede poner la demanda de alimentos y se tiene que seguir pagando. Es legal. No voy a meterme en el tema moral, ya cada uno verá cómo maneja su vida, porque yo no vengo acá a juzgar, yo vengo aquí a darles información que está en la ley y a explicarles cómo proceder, pero de ahí yo no vengo a decirles nada más. ¿Ya? Ahora, lo que pasa, abogada, es que a mí me deben pensiones alimenticias. Quiero saber desde cuándo me tiene que pagar las pensiones alimenticias. A ver, y esto también es súper importante, pónganme muchísima atención. Las pensiones alimenticias, ¿sí?, se deben, es decir, es una deuda desde la presentación de la demanda. Se presenta la demanda, se califica y corre la pensión de alimentos y ya te van a poner una pensión provisional. En este momento, de acuerdo al salario básico unificado, aquí en el Ecuador, la pensión, la mínima es de $125. Te van a calificar la demanda y te van a poner ese monto. Si pusiste en el año 2021, era de 116. Si pusiste, y así, ¿sí? Cada año la pensión sube y crece por la indexación y es por el aumento del salario básico unificado. ¿Correcto? Entonces, ¿desde cuándo se debe los alimentos? Desde la presentación de la demanda. Pero, ¿qué pasa con la disminución de alimentos? La disminución de alimentos, en cambio, ¿sí?, corre a partir de la resolución. ¿Y desde cuándo corre el aumento de la pensión? Desde la presentación de la demanda. Entonces, los papás, les hago un llamado a los papás. Ustedes saben que yo aquí en estos espacios soy completamente imparcial y lo único que quiero es que efectivamente sepan y conozcan sus derechos y los hagan valer, ¿sí? Sea mamá o papá. ¿Sí? Yo estoy en la mitad, yo lo que hago únicamente es comentarles cómo funciona la ley. El tema es que los papás, abogada, lo que pasa es que imagínese que a mí me bajaron la pensión en enero del 2022, pero yo vengo pagando y tengo una deuda súper alta, y yo creo que más bien para enero del próximo año poner la demanda. No. Si ya cambiaron tus condiciones y tus circunstancias económicas, si ya no percibes el mismo sueldo, el salario, ya no tienes las comisiones, ya no estás facturando, cerraste el RUPAS o lo que sea, no me voy a meter en el tema moral porque de que hay papás y mamás que cierran y hacen las cosas a propósito, también, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo lo que les recomiendo y les digo, por favor, pongan la demanda de disminución de pensiones alimenticias apenas hayan variado sus condiciones económicas. Porque desde la presentación de la demanda hasta que se tenga audiencia, porque la citación es un verdadero problema aquí en nuestro país, van a pasar siquiera unos 2 a 3 meses. ¿Ya? Y como esa disminución corre a partir de la resolución, entonces recién cuando se tenga audiencia, se actualiza el SUPA con la nueva pensión. En cambio, el aumento y las pensiones desde la presentación. Entonces, con el aumento sí hay retroactivo. Entonces, si no
estás atento a tus procesos judiciales. Si no te enteraste que estabas con una deuda. Es más, si es que te están poniendo un juicio de alimentos, contesta rápido. Papá o mamá, si te están demandando alimentos, contesta lo más pronto posible. Porque si no, se va a convertir en una deuda y lo más probable es que luego necesites solicitar algún tipo de fórmula de pago porque puede que se te haga un poco impagable esa deuda. ¿Ya? Ahora sí, me voy con un momento de preguntas de TikTok. También recuerden que estoy en Facebook. Pueden seguirme, busquen mi canal como abogada Roxana Ceballos para poder darles información también importante y responder las preguntas. Estoy abierta a los dos canales para que me puedan hacer preguntas. Los chats están en vivo en ambos, así que voy a responder. A ver, dice, buenas tardes, quisiera saber si yo me caso con el papá de mi hijo, ¿le quitarían la pensión? Tú no eres carga son los hijos, entonces, y nadie le va a quitar, esa es otra cosa. Recuerden, no se quitan los juicios de alimentos, se pueden suspender, eso les expliqué al principio. Se pueden suspender. No les expliqué. En la mañana les indiqué, a ver, se pueden suspender las cuentas, SUPA indicando que viven juntos y que le quitaste el juicio de alimentos a tu pareja. Pero si ya tiene una pensión puesta, por más que se case 20 veces, la pensión tiene que seguir pagando. Así de sencillo, ¿sí? Listo, hoy no vamos a hablar de derecho laboral. Siga, y tampoco voy a hablar de derecho de alimentos congruos. Ese es otro día, ese es otro tema, porque también es súper interesante, apasionante, y nos va a tomar muchísimo más tiempo para no quedar a medias. No vamos a quedar a medias. Ahora bien, ¿cómo se fija esta pensión provisional? Hay una tabla que sale todos los años en el mes de enero, que es la tabla de pensiones alimenticias, y aquí se va a hacer aquí se hace el cálculo y ustedes van a poder revisar el cálculo de pensiones alimenticias de acuerdo al número de niños que tenga, el número de hijos, al salario, se les va a establecer por niveles y con eso se va a fijar una pensión. Y luego cuando sea la esa es otra cosa, pero ya lo vamos a ver más adelante, y esa provisional es hasta la audiencia, ¿sí? Doctora, paga pensión alimenticia por un hijo de 125, correcto, pero tiene 2 hijos más que estudian. ¿Qué debe hacer? No entiendo, Joni, la pregunta. No entiendo. Ya, ¿cómo que debe hacer? A ver, ¿qué pasa cuando el papá se niega a que ese hijo o hija es suyo? Ese no es mi hijo, yo no sé, tu problema, que yo no me voy a hacer cargo, que vos verás cómo solucionas, que yo no he sido. Es más, yo ni puedo tener hijos. Sí, yo ni puedo tener hijos. Entonces yo, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué voy a estar haciéndome cargo? Si ya se empieza, que es una de las obligaciones del presunto progenitor, se les llama presunto porque no se sabe si es o no es. ¿Sí? Deja de ser presunto cuando se confirma. ¿Y con qué se confirma? Con la prueba de ADN. ¿Ya? ADN. Entonces, van a empezar un proceso judicial en el que se va a solicitar que se le haga el examen de ADN. De ese proceso también vamos a hablar porque es súper interesante, pero no hoy. Lo que quiero es que sepan que tenemos un montón de material para poderlo revisar. Pero en el caso de que el papá se niegue dentro del proceso a realizarse la prueba científica de ADN para determinar la filiación y para determinar que efectivamente es el padre biológico, el juez lo que va a hacer es que se ordene, ¿sí? Que se ordene o se va a presumir la filiación. Se presume. Te negaste, se presume. ¿Ya? Si el resultado del ADN es positivo, ¿sí? Entonces así va a disponer que se inscriba la resolución donde va a declarar la paternidad en el registro civil. Y si no se quiere hacer por nada del mundo, se presume y también se ordena la inscripción en el registro civil. Si no estás seguro, ojo, como les he dicho, yo soy súper imparcial. Si no estás seguro de que sea tu hijo o tu hija, ¿sí? Lo que tienes que hacer es esperar a que nazca y hacerle un examen de ADN. Si la mamá está segura de que es el hijo, no va a haber ningún problema, te lo va a permitir hacer, va a salir el examen, vas a reconocer a tu hijo que tienes que ser una persona responsable y correcta.
Pero si no se quiere hacer responsable, porque no es ni correcta, ni es responsable, ni es bien educado y porque, no sé, algo falló en la educación, entonces vas a empezar, pero les voy a dejar solo con este aperitivo. Vas a presentar una demanda de alimentos para mujer embarazada. Recuerda que esta pensión se paga durante 21 meses, que son los del embarazo más un año de vida del niño, ¿sí? Y luego vas, apenas nazca el niño, vas ya, si es que nació dentro del matrimonio, se presume que el niño es hijo de familia, así lo determina el Código Civil, es hijo de familia y lo puedes inscribir en el registro civil de manera automática e inmediata, ¿ya? Con tus apellidos, con los apellidos del papá, porque se considera que es hijo de familia. Si no estás casada, lo vas a inscribir con tus apellidos de madre soltera y luego vas a poner una demanda de presunción de alimentos con presunción de paternidad y con esa demanda le van a obligar a hacerse el ADN. ¿Sí? Le van a obligar a hacerse el ADN. Listo. Entonces, ese tema del ADN también lo vamos a hacer. Y lo vamos a profundizar. ¿Y qué pasa cuando el papá dice, abogada, lo que pasa es que yo no tengo plata para estar pagando el ADN, porque creo que cuesta como 300 o 400 dólares? Es que yo no tengo plata y yo no voy a pagar el examen de ADN. Si tú demuestras que tus condiciones económicas no son las adecuadas, oficina técnica va a intervenir, sí, y va a determinar que no tienes los recursos económicos para poder pagar un examen de ADN particular, entonces el juez va a ordenar que te lo hagan de manera gratuita, ¿ya? De manera gratuita. Perdón, que me están llegando mensajes, ¿sí? Ya. Listo. Lo que sí está prohibido y no lo vas a poder hacer, y por favor no te metas en problemas, no se puede hacer examen de ADN al que está por nacer. Eso no es viable, ni tampoco, pero eso sí, lo que sí lo puedes hacer es en personas que hayan fallecido. Por ejemplo, cuando se quiera hacer un reconocimiento post-mortem, eso sí se lo puede hacer. Ya, ahora sí voy a revisar preguntas. Dice, abogada, debe mucho a la pensión alimenticia, firmamos un acuerdo y deposita un mes sí o el otro no. Doctora, buenas tardes. Si yo quiero quitar la patria potestad al padre de mi hijo, ¿puede perder? No, ya les expliqué que no pierde pensión. Una pregunta, no pierde pensión porque las características del derecho de alimentos es justamente, una de esas es justamente esa, que es irrenunciable, es inembargable, es imprescriptible. Entonces, ya les dije inembargable. Entonces, no, si ustedes privaron patria potestad o van a privar patria potestad, no tiene nada que ver con alimentos. Tengo un caso en el que me está debiendo casi $40,000. Esta persona está debiendo casi $40,000 por pensiones alimenticias y aún así está privado de patria potestad. Entonces, tiene que pagar. ¿Cómo puedes ver si una persona tiene previsión de salida del país? Esta es una medida que se solicita con el impago de 2 pensiones alimenticias. Otra cosa, antes, en los formularios, ¿ya? En los formularios, perdón, en los formularios de pensiones alimenticias te daba la opción de solicitar la medida. La verdad, yo ya no tomo ni en cuenta esa parte porque fue considerada ilegal, inconstitucional, no se puede poner, apenas ponían la demanda, ponían prohibición de salida del país. O sea, el señor ni siquiera incumplía la pensión a la señora, ya, prohibición. Ya, que no se vaya a ningún lado, no me va a pagar. No, no funciona así. Eso va en contra de la libre movilidad, que es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Entonces, lo que dijeron los jueces de alzada fue, eso no es viable y eso no es así, eso no va de esa manera. Entonces, vamos a eliminar esta posibilidad de que se solicite en el primer auto de calificación, ya se emita la prohibición de salida del país, se ordena a migración para que se siente razón de la prohibición de salida. ¿Cómo puedes revisar si la persona tiene prohibición de salida? Porque hay un montón de demandas que todavía, que fueron presentadas hace muchos años o hace algún tiempo, que tienen esta prohibición y que fueron calificadas dando paso a la prohibición de salida del país, a pesar de que era inconstitucional. Ya se me enredó. Lo que tienes que hacer es métete en Google. Tienes que meterte en Google, ahí vas a encontrar todo. Y ahí lo que va a decir es ¿cómo se llama? Buscas prohibición de salida del país y te va a pedir 2 datos, número de cédula y fecha de nacimiento. Y con eso vas a ver si es que tiene prohibición de salida del país, por si necesitan averiguar. El tema de ADN
Vamos a revisarlo otro día para que podamos profundizar y hablar muchísimo del tema de alimentos con presunción de paternidad, impugnación de paternidad, también vamos a hablar, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo pueden los papás prestar alimentos o cuál es la forma de prestar estos alimentos? ¿Ya? Entonces, lo primero es que se tiene que pagar por mesadas anticipadas hasta el 5 de cada mes en efectivo en la cuenta que se determine para el efecto. Recuerden que esta cuenta tiene que haber sido presentada como documento adjunto al momento de la presentación de la demanda y tiene que ser una cuenta que esté a nombre de la madre o el padre o quien ejerce el cuidado, como ya les comenté. Entonces, señora abuelita, si es que usted está con sus hijas, con sus nietas o nietos a cargo, demande, porque ese dinero tiene que ser para usted, ni para la mamá que se fue, ni para el papá que tampoco hizo nada, o viceversa, ¿sí? O viceversa, porque hay tanto para mamá como para papá. Tenemos aquí, ¿ya? Entonces, ay, perdón, se me pasó, ya. También la forma en la que ustedes, papás, pueden hacer el tema, pueden cancelar alimentos es, por ejemplo, si ustedes demuestran que tienen un bien en el que estén arriendo, ustedes pueden dar ese arriendo o ese pago de pensión de arrendamiento para el pago de pensiones alimenticias. ¿Sí? Entonces cogen y le dicen al señor juez, adjunto copia certificada o registrada en la notaría tal del contrato de arrendamiento en el que yo tengo un local comercial y percibo la cantidad de $300 para que ese valor sea cancelado de manera directa en la cuenta SUPA o mediante ese arriendo que la señora cobre, yo ya estoy cancelando la pensión. ¿Ya? Entonces, así también se puede cancelar los alimentos. Ya. Lo que no se puede hacer es exigirle al niño que viva con quien está pagando los alimentos. Ah, es que yo te estoy pagando alimentos, pero yo soy tu papá o yo soy tu mamá, yo pago, tienes que vivir conmigo, no se le puede exigir. Para eso existen mecanismos y vías administrativas, como Junta Cantonal de Protección de Derechos, que ya les comenté, y también vías judiciales. A ver, revisemos preguntas. Buen día, ¿se puede cambiar? Hola, Consuelo, buenas tardes. Claro que puedes cambiar. Lo que tienes que hacer es solicitarle a tu abogado con el que hayas o con el que tengas el proceso, que te ayude, tampoco pierde derechos de herencia, cambiando el número de la cuenta. ¿Sí? Listo. Bueno, eso es lo que vamos a tratar y espero haberles ayudado en estos 45 minutos con respecto al tema de los alimentos. Es un tema súper apasionante, es un tema súper largo. Les recuerdo, vayan a mi canal de YouTube, se llama Abogada Roxana Ceballos. También les invito, aprovechando, voy a hacer una pausa comercial, que me escriban, saquen cita en Estudio Boutique Club, que es el nuevo spa de uñas que se encuentra en La Niña y Diego de Almagro, en el edificio Royal Business. Estamos abiertos de 10 a 7 de la noche para que vayas y te consientan y te hagan estos diseños espectaculares de uñas. Y nos conocemos de paso, porque yo suelo pasar bastante ahí, entonces podemos conocernos y así te evitas pagar una consulta y más bien nos conocemos en persona y te dejas mimar. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco muchísimo por haber estado aquí conmigo. Cuídense este fin de semana, espero poder conversar con ustedes también el día de mañana. Estén atentos a las notificaciones que les envía TikTok para que podamos estar en contacto y nos podamos ver. Y ya, vayan anotando sus preguntas. Les dejé un montón de información. Les mando un fuerte abrazo. Les espero en mi local y les espero también en mi canal de YouTube. Que tengan un hermoso, hermoso viernes.